Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos, qué alegría, bendición, gustazo saludarlos hoy, miércoles 16 de agosto de 2023. Estamos en la serie Sueños, ahora sí ya llegando al final. Hoy es el penúltimo devocional, mañana acabamos. Hoy se llama Sueños Cumplidos, Sueños Cumplidos. Vamos a leer el capítulo 47 de Génesis a partir del versículo 13 hasta el final, 31. No sé si lo leamos todo, pero lo vamos a referir todo, que este último capítulo me gusta mucho porque es como una especie de resumen de todo lo que hizo José, o todo lo que hizo Dios a través de José en Egipto, que no es cosa pequeña. José se convirtió en el gobernador de todo Egipto. Estaba Faraón, que era el faraón, el rey, por decirlo así. Pero hasta la propia Biblia nos dice que Faraón en este caso era como una figura simbólica porque José era el que detentaba el poder, era el que sabía, el que administraba, el que decidía. El faraón era el que ocupaba el trono, por decirlo así, pero le pedía permiso a José para hacer cosas, porque José era el que sabía todo en cuestiones de gobierno. Y era un hombre que había comenzado desde lo más bajo, literalmente era un esclavo, después un preso, y Dios lo llevó a esa posición, no para que se crea mucho, no para decir, mira todo lo que yo conseguí por mis fuerzas, como de pronto a veces nos creemos nosotros, ¿no? Yo todo lo he conseguido con mis fuerzas, yo todo lo he logrado con mi propia inteligencia. No, Dios lo llevó ahí, fue Dios, y Él lo reconoce. Él le dice a sus hermanos, ustedes no me trajeron acá, Dios me trajo acá. Porque Dios tenía sueños y esos sueños se cumplieron en la vida de José. Y el capítulo 47 nos dice todo lo maravilloso que pasó. ¿Se acuerdan que hubo 7 años de hambre y luego 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre? Y cómo fue sabio José por su cercanía a Dios para administrar, para almacenar toda la abundancia en los años en los que hubo mucha cosecha, para prevenirse para los años en los que iba a haber mucha hambre. Y vamos a estudiar un poco eso con esto en mente. Dios tiene sueños para nosotros y Dios quiere que esos sueños se cumplan. En la vida de José se cumplieron y hay 4 características que quiero resaltar en esta hora que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por los sueños que has puesto en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú eres el que cumple tus sueños en nuestra vida. Permítenos vivirlos, experimentarlos, Señor. Aun cuando pasen cosas difíciles, permítenos tener sueños cumplidos porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Génesis 47. Voy a leer a partir del versículo 13. Dice así la palabra de Dios. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y lo sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro señor, nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Compramos a nosotros y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos. Y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón. Y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón y las
4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Y sigue hablando el texto, lo que sí ya lo leímos un poco ayer, lo referimos un poco ayer cuando hablamos del fin del papá de José. Perdonen ustedes que leí todo el texto, espero que nos guste leer la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Y a lo mejor nos puede parecer raro, ¿no? Toda esta historia, ¿cómo es eso de que se vendieron a sí mismos y vendieron sus vacas y sus tierras y vendieron todo, hasta ellos mismos se hicieron esclavos de Faraón? Y José, ¿qué es eso? Porque eso está en la Biblia. Tenemos que entender un par de cosas. La primera de ellas es que esto es un contexto antiquísimo, mis queridos hermanos, extremadamente antiguo. Estamos hablando de hace unos 4,000 años, desde donde estamos nosotros. De pronto tú escuchas las costumbres de tu abuelito, de tu bisabuelo, y te parece algo súper raro, ¿no? Y eso fue hace 3, 4 generaciones, hace no más de 100 años. Ahora imagínate, hace algo que fue hace 4,000 años. Pues claro que es diferente, el contexto histórico es muy diferente. Por supuesto que nos parece extraño. Y en aquella época existía estos sistemas de gobierno y de aprovechamiento de la tierra, y la esclavitud era parte de lo que existía en ese mundo. La Biblia habla de la esclavitud no porque la Biblia apruebe la esclavitud. A mí me parece que la Biblia tiene principios que rechazan por completo la esclavitud. Desde Génesis, cuando se dice que el ser humano fue hecho a imagen de Dios, y la Biblia habla de que el ser humano tiene valor porque es hecho a imagen de Dios. Y dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Entonces, el hecho de que la palabra de Dios de pronto hable sobre la esclavitud y sobre este tipo de gobierno que a nosotros nos puede parecer explotativo, o como se diga, no significa que la Biblia apruebe eso, significa que así eran las cosas. Así es sencillo, así eran las cosas. Pero también entendamos que en ese contexto, en ese mundo, lo que hizo José, lejos de ser una cosa de explotación o de dictadura o de maldad, al contrario, se plantea tanto por parte de Faraón como por parte de la gente de Egipto, lo ven como una salvación. En un momento en el que hay crisis, en un momento en el que si no fuera porque Dios dio visión a José, toda esa región del mundo y probablemente todo el mundo, porque esa era una región muy importante del mundo, hubieran muerto de hambre, así de sencillo. Así es que entendámoslo en su contexto. Y en su contexto esto no fue un exceso de poder. En su momento esto fue una bendición para salvar a la humanidad. Perfecto no es, perfecto definitivamente no es, pero fue algo que Dios usó para salvar a la humanidad, así de sencillo. Y quisiera concentrarme ahora sí en la vida de José, porque se cumplieron sus sueños. Finalmente, lo que había soñado, lo que Dios había puesto en su corazón se cumplió. Él estaba en una gran posición, estaba cumpliendo los sueños de Dios, estaba siendo instrumento en las manos de Dios para salvar a muchas vidas, pero no acabó ahí toda la historia. Le tocó a José seguir organizando, seguir vendiendo, seguir comprando, seguir distribuyendo. Le tocó una tarea extremadamente difícil. Cualquier otro sí se hubiera aprovechado de su poder. José lo usó para salvar vidas. Dicen por ahí que lo más difícil no es llegar. Se utiliza esto, por ejemplo, en competencias como el boxeo o las artes marciales mixtas, donde hay campeones y dicen que ahí lo difícil no es llegar. Llegas y eres el campeón del mundo porque venciste al campeón. Lo difícil es mantenerse porque hay una fila de otros 10 que también quieren ser campeones y a los que te tienes que enfrentar y tienes que derrotarlos. Me parece que así le pasó a José. Fue difícil llegar, pero más difícil mantenerse. Llegó ahí después de muchos años, 13 años, de estar batallando con la esclavitud, fue esclavo, con el odio de sus hermanos, con estar preso, lo acusaron injustamente y un montón de cosas que ya estudiamos que le pasaron, pero finalmente llegó. Y no solo fue difícil llegar, también fue difícil mantenerse, porque con el poder vienen tentaciones, con la autoridad vienen riesgos. Así es que déjenme hablar de esto, mis queridos hermanos. Cuando cumplimos los sueños que Dios nos da, cuando llegamos a la meta, cuando estamos en una posición que finalmente decimos, qué bueno, ya llegué. No, nos toca estar ahí
con integridad, con responsabilidad, con sabiduría. Déjenme decir cuatro cosas, cuatro frases que creo que ilustran muy bien la vida de José en este momento en que es gobernante. Número 1, con la autoridad viene la necesidad de responsabilidad. Con la autoridad viene la necesidad de responsabilidad. Sí, le tocó ser el gobernante, pero no era para que se acostara en su hamaca y disfrutara de toda la riqueza, no, era una responsabilidad. Y a lo mejor tú y yo no somos gobernantes de un país, ni mucho menos un imperio tan poderoso como el egipcio, pero seguramente Dios nos ha puesto en alguna posición, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, tenemos algún ministerio, tenemos alguien a cargo, algo a cargo en nuestro trabajo. A lo mejor simplemente eres un padre de familia y eso implica una responsabilidad. Responsabilidad. Tienes una responsabilidad delante de Dios, hagas lo que hagas, cúmplela, mi hermano, con responsabilidad porque Dios te ha puesto ahí. Es triste que hay gente que con tantito poder se le sube, con tantita autoridad se le sube. O sea, no es nadie, solo es el que deja pasar en la fila del cine, ¿no? Pero se le sube y se vuelve un pequeño Hitler, dictador autoritario, con un poquito de poder. Imagínate lo que pasaría si tiene más poder para gobernar todo el cine o todo un país. Se vuelven dictadores. Con la autoridad viene responsabilidad. Número 2, con la propiedad, y lo digo con la letra P porque todas las siguientes van a ser con la letra P, pero puede ser con los bienes, con las riquezas. Con la propiedad viene la necesidad de sabiduría. ¿Cuántas personas hemos visto a lo largo de la historia que eran gente de bien, eran gente honrada, pero empiezan a tener un poquito de dinero, empiezan a tener un poquito de riquezas y se descarrían completamente? Mi hermano, si Dios te bendice materialmente, también pídele sabiduría para administrar esos bienes, para no olvidarte de Dios, para no dejar de ser generoso con los necesitados, para no dejar de adorar a Dios con tus bienes, con tus recursos, con tu dinero. Sabiduría para administrarlo, porque así como viene también hay quien lo despilfarra y al rato andan. Hay gente que gana muchísimo dinero, pero viven al día. ¿Por qué? Porque todos se lo gastan. Salen a comer todos los días, se van de vacaciones cada fin de semana, despilfarran dinero. Luego pierden su trabajo y están en una de deudas porque se acostumbraron a un estilo de vida despilfarrador. Seamos sabios. Es exactamente lo que hizo José. Vino la abundancia, almacenó. No se lo desgastó todo. Almacenó porque sabía que venía la escasez. Seamos sabios con el dinero, seamos sabios con las propiedades. Número 3, con la popularidad viene la necesidad de humildad. Era el más popular de todo el imperio José. Hasta Faraón le pedía permiso para hacer las cosas. Pero José mantuvo la humildad. Ojalá que todos podamos decir eso, mis hermanos. Que no se nos sube. Que con la popularidad no se nos sube. Ya tienes 20 seguidores en Facebook y ya te sientes mucho. Subiste un video a YouTube y lo vieron 100 personas y ya te crees el youtuber más famoso del mundo. Es necesaria la humildad, mis hermanos, cuando Dios cumple sus sueños en nuestra vida. Que no se nos suba. No te marees en tu ladrillo. Algunos, ¿qué ladrillo? En su tortilla ya están mareados de orgullo y soberbia. Y por último, y esto solamente lo menciono porque de esto se va a tratar el devocional de mañana y el último de esta serie, con la prosperidad viene la necesidad de integridad. Integridad. José se mantuvo íntegro, aún con todo el poder, aún con todo lo que administraba, montón de dinero, montón de riqueza, se mantuvo íntegro y daba cuentas a Faraón y daba cuentas a Dios y bendijo a muchas personas, porque todo lo que hizo fue para preservación de vida. Mi hermano, cuando vengan sueños cumplidos, mantén la responsabilidad, la sabiduría, la humildad y la integridad. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permite, Señor, que se cumplan tus sueños en nuestra vida, pero que eso no nos lleve, Señor, a olvidarnos de ti, sino mantener la responsabilidad, la sabiduría, la integridad, Señor, para ser gente de bien, Señor, aún en posiciones, aún con riquezas, aún con bendiciones, mantenernos humildes delante de ti. Te pido bendición para todos mis hermanos y por favor, Señor, síguenos hablando en el nombre santo de Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.